Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Éntrale. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tetras en vivo. Nos acompaña el doctor Ángel Valderas y su servidora Rocío Méndez. Nos pueden contactar en los teléfonos en cabina al 192-1200 extensión 37120. El celular solo para mensajes de texto 442-249-8788. Para escuchar por radio 89.3 de FM. Para ver TV WAC, canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radio.wac.mx, para ver TV por internet, tv.wac.mx, espacio en Facebook, Tetras Radio WAC, correo electrónico, tetrasradio@gmail.com, nuestro productor Emanuel Villagrán, muchas gracias, y la retransmisión los sábados a las 5 de la tarde. Hoy vamos a abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, que como sabemos pues ya está cercano y que es una situación pues relevante para el país, innovadora incluso para el mundo, y en la que es muy importante que tengamos la conciencia de cuál es la relevancia de nuestra participación en dos sentidos. Primero, lo que representa poder renovar ese poder judicial que bien han planteado pues históricamente que tanto en una revolución armada como en una revolución pacífica, cual es el caso de la 4T, se deben reformar las instituciones que no son funcionales ya para las nuevas condiciones del Estado. Esto fue bastante evidente ya durante el sexenio pasado y lo que va de este sexenio en relación a al Poder Judicial, puesto que cada reforma que se intentó hacer a la ley y que se aprobó en el Congreso y en la Senaduría fue detenida por amparos en el Poder Judicial, y esto vino frenando los cambios que han sido necesarios hacer en el país para revertir todas las políticas neoliberales que ya se habían aprobado en sexenios anteriores al 2018. Entonces, pues se vio la necesidad urgente de renovar este poder y se aprueba en el Senado y en el Congreso en el 2024 que se pueda dar esta reforma, y bueno, enfrentándose a una serie de circunstancias que todos sabemos, nuevamente amparos, nuevamente dictámenes de jueces que no tenían competencia de que esto tiene que detenerse, etcétera. Finalmente logró avanzar. El INE ya tiene previsto cómo se va a desarrollar este proceso, que es para el 1 de junio. Y aquí hay dos acciones fundamentales que los ciudadanos tenemos que ejecutar, y una es poder aceptar ser observadores ciudadanos de cómo se da este proceso en las casillas donde van a hacer la elección, que sabemos que serán menos casillas que las que regularmente tenemos en elecciones de Poder Ejecutivo. Pero es importante que tengamos la presencia ahí para que podamos verificar que las cosas se van dando de la manera correcta. Por ahí hay rumores de que si los ciudadanos en las mesas no van a contar los votos, ya está la aclaración del INE de que sí se van a contar ahí y se van a mandar resultados ya de conteo a esta instancia. Y la otra forma de participación muy importante, pues por supuesto, es ir a votar. Y para votar, pues tenemos que saber cuáles son las características o las condiciones de voto que se van a requerir y cómo son las boletas, que ahora vienen diferentes porque es una elección única, por primera vez que se realiza,
y también tenemos que saber por quién votar. Y esta es una tarea muy importante porque tenemos que estarnos informando de quiénes son los candidatos, por qué instancias se registraron. Ya sabemos que hay 3 instancias por las que se pudieron haber registrado, que es a través del Poder Judicial, a través del INE o a través del Poder Legislativo, y que de estas personas, pues quiénes serán las más idóneas para ocupar estos cargos y que realmente empecemos a conocer, aunque solamente va a ser el 50% de quienes hacen estas funciones en este momento, pues tener acceso a una justicia real para todos y no solamente para los privilegiados. Entonces, vamos a empezar. Pues la elección ya está encima, Rocío, porque las campañas de las y los candidatos inician ya este domingo. Este domingo 30 de marzo. Se van a llevar prácticamente 2 meses, lo que es abril y lo que es mayo. Van a ser campañas muy distintas de lo que estamos acostumbrados cuando se busca algún cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Si bien es cierto que es inédito en México, hay que señalarlo, sobre todo a los críticos de la elección de jueces, pues que ni más ni menos acá arriba, en nuestra frontera norte, en los Estados Unidos, una gran cantidad de jueces son electos por la gente y lo asocian tal como cual en México. El día que tú vas a votar por un senador, por un diputado, por un gobernador, por un presidente de la República, vienen boletas adicionales para la elección de jueces. No todos, no la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo los jueces que tratan el 80-90% de los casos son elegidos por la gente. Y los críticos de esta elección nunca señalan eso. Y sobre todo menos los que ponen a los Estados Unidos como si fuera el estándar que había que seguir a nivel mundial. Que en algunas cosas lo es, en otras cosas no lo es. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cuándo? El 1 de junio. Pues ya falta poco, estamos a finales de marzo, prácticamente queda abril y mayo. Y el 1 de junio, pues como toda elección, ya estamos acostumbrados a votar por integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En esta ocasión, pues son integrantes del Poder Judicial. ¿Qué vamos a elegir? Pues a 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 mujeres y 4 hombres. Vamos a elegir a 5 magistradas y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que simplemente sustituye al actual Consejo de la Judicatura Federal, que además tendría las mismas funciones, solo que extrañamente en este país estas funciones pues no se han llevado a cabo. Pareciera ser que a algunos les espanta la palabra disciplina, no debería de ser. Parte de las funciones del Consejo de la Judicatura es la disciplina, pero una anomalía es que tengas en la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la misma persona que está a la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, el órgano que debería de vigilar la actuación está presidido por la misma persona que dirige el órgano a ser vigilado. O sea, la verdad no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, es una autovigilancia. En este caso todavía la señora Norma Piña. 5 lugares de ese tribunal, son 3 mujeres y 2 hombres. Vamos a elegir a 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que este tribunal está integrado por 7 magistradas y magistrados, pero que tiene desde hace tiempo 2 vacantes. Esas 2 vacantes van a ser cubiertas en esta elección. Los otros 5 magistradas y magistrados permanecen. Y vamos a elegir también a 15 magistrados de las salas regionales
Y estos magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto tiene que ver con las circunscripciones electorales en las cuales Querétaro formamos parte de la 5ª circunscripción. A nosotros nos toca con el Estado de México, con Colima. Antes estábamos en la 2ª circunscripción y estas son 2 de la sala superior y luego van a ser 15 de las salas regionales. No vamos a elegir nosotros a los 15, vamos a elegir a 3, ¿no? Y en otras circunscripciones, de tal manera de completar los 15. La elección más complicada, y que no sabemos si se va a llevar en Querétaro, porque la legislatura de Querétaro, a diferencia de otras, no ha adecuado su marco normativo para la elección local. Se trata de 464 magistrados de tribunales colegiados de circuito y de 386 jueces de distrito. Estos son magistrados más locales, más a nivel estatal, más a nivel de regiones, no necesariamente tienen que ser estatales. Esto es un poco como las parroquias de la iglesia, que puedes tener una parte en un estado, otra parte en otro estado. Ayer platicaba con un profesor de Tabasco, de la universidad, con el cual he colaborado en algunas conferencias. Él es abogado y no sabía, pero él va a ser candidato en un distrito de circuito de Tabasco y en el área penal, porque van también separados por especialidades, y me decía que él le toca la Chontalpa en Tabasco y una parte del sur de Veracruz. Entonces, estas elecciones no es que sean por estado o por municipio, más bien conservan la estructura de cómo está organizado el Poder Judicial en México. Así es que efectivamente, pues, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos de aquí en estos 2 meses? Lo mismo que hacemos, lo mismo cuando vamos a elegir a integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Hay que tomar en cuenta que los cargos que no se elijan en Querétaro en este año se van a tener que elegir en 2027 porque se trata de una reforma constitucional. Entonces el Congreso local sí o sí tiene que adecuar la normativa para que lo que no se eligió ahorita en 2025, que todavía no sabemos, habría un pequeño resquicio de que se pudiera aprobar que también en Querétaro votáramos por jueces de distrito y por tribunales colegiados de circuito. Vamos a esperar a ver ahí, creo que, pero ya los plazos son muy estrechos. Sí, bueno, pero si no se da en este año, lo vamos a hacer en 2027. Ahora, si quieres, Rocío, vamos comentando, porque no estamos acostumbrados a este tipo de boletas. Entonces vamos a pedir la producción si nos pasa una primera boleta de las que les mandamos ayer, con esa, y si nos la dejan un poco, para describir a la gente que está en radio, porque en realidad todas las boletas son del mismo tipo, lo que va a cambiar es el color. Ajá, el color. Mira, esa que estamos, para los que están en radio, estamos presentando en internet, en televisión, una boleta color morada, sobre base morada, lila, que es la boleta para elegir a las 9 magistrados y 9 magistrados. ¿Cómo es que vamos a votar? Bueno, pues podemos ver, para los que no lo están viendo, lo describimos, en la parte superior hay 5 espacios en blanco para mujeres y 4 espacios en blanco para hombres. Vienen el número, muchas gracias a producción que amplió,
vamos a tener en la boleta los nombres. En ese caso podemos ver que son 84 nombres. Vamos a elegir 5 mujeres, 4 hombres, y en los espacios en blanco vamos a colocar el número de la persona que estamos seleccionando para que queremos que sea integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puedo usar el ejemplo de Norma Piña porque ella no va a competir, pero vamos a suponer que si uno dice a mí me interesa que Norma Piña quede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, busco su nombre en la lista de la izquierda de mujeres, veo que dice, le tocó el número 32, pongo el número 32 en el espacio. Y lo mismo en el caso de un hombre, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, la persona a la que estoy haciendo referencia se llama Jesús Cuevas, no va a participar en esta elección. Pues yo digo, ¿qué número tiene? El 54. Y entonces en el espacio en blanco pongo 54. Además del nombre, viene una leyenda que es PE, PJ, EF y PL. Esas pequeñas letras que vienen a un lado del número significan que son personas que ingresaron al proceso de selección por medio de la comisión del Poder Ejecutivo o por la comisión del Poder Legislativo o por la comisión del Poder Judicial. Y EF significa ministras y ministros en funciones, me parece ser que nada más son 3, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, de los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas 3 ministras decidieron participar. Entonces, para ellas va a aparecer la leyenda EF, porque son ministras en funciones que estarían participando en el proceso. Y eso va a ser en todos, no es porque sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo mismo va a pasar en las otras elecciones. Pues ahí tenemos la boleta, no es complicada realmente, digamos, ¿qué cambia con respecto a las boletas que usamos habitualmente? Pues que viene el logo del partido, el nombre del candidato, un cuadro y luego marcamos, ¿no? Es que sí hay una diferencia que me parece relevante, es que ahora sí hay que tener previamente con mucha claridad identificadas a las personas por las que vamos a votar, porque ahora no es como en la elección del poder legislativo o el poder ejecutivo, en donde ya a lo mejor me voy a votar por un partido como tal, sin importar quién sea el candidato, sino que en este caso sí vamos a tener que tener identificadas quiénes son las personas y no traen una fotografía, los listados, solamente son los nombres. Entonces sí es significativo que las personas vayamos aprovechando este periodo de campaña para identificar quiénes son las personas adecuadas para ejercer esta función que es muy relevante, porque hemos visto que sobre todo en este cargo de los ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia pueden limitar el desarrollo del país y la implementación del proyecto de la Cuarta Transformación, del que realmente la mayoría de la población pues estamos convencidos de que nos puede llevar o nos está llevando por un buen camino. Entonces, bueno, la estructura de todas las boletas es la misma. Solamente lo que mencionaba el doctor Ángel hace un momento, pues cambian el color. Entonces tenemos el morado para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos el azul para los magistrados y magistradas del Tribunal Superior.
Tenemos el turquesa para magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Tenemos el rosa para las magistraturas y magistrados de circuito. Tenemos el amarillo para representantes de juzgados de distrito y tenemos el naranja para magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Algo que me llamó la atención es que de los 32 estados que tenemos en la República, solamente 19 van a tener elección de renovación estatal. Los restantes no, entre los que estamos nosotros también incluidos, Querétaro, aunque sí tenemos la posibilidad de votar por algunos representantes del poder, federales, representantes federales que cubren segundas instancias en caso de que haya apelaciones a alguna sentencia que ya se haya emitido por un tribunal local, y entonces vale la pena también estar atentos a quienes van a ocupar esos cargos, esas funciones, para poder determinar quiénes sean los más adecuados. Vamos a ver si producción nos puede pasar la imagen de la boleta amarilla, porque con esto que estás comentando, Rocío, muchísimas gracias. Para los que nos siguen en radio, ahorita estamos viendo una boleta amarilla, que es una manera, como lo que señalaba Rocío, esta identidad cromática que nos permite identificar qué tipo de elección. Pedí la amarilla porque esta es la más complicada, sí, en términos del número de personas por seleccionar. Son 5 mujeres y son 5 hombres. En este caso vamos a elegir a 10, pero los espacios donde vamos a poner el nombre también vienen por colores, porque esos colores representan, en el caso de los jueces de distrito, una especialidad. Entonces, para los que siguen la transmisión en televisión, en YouTube, para los que siguen en radio, podemos ver que es un color, salmón, anaranjadito, lila, luego un color un poco violeta, luego un color verde, un azul, un amarillo más claro. De ahí vamos a tener que elegir a 2, una mujer y un hombre por cada especialidad. De izquierda a derecha, en la parte superior, aparece especialidad administrativo. Bueno, pues vamos a elegir de la lista un hombre, una mujer. No nos podemos confundir porque en esta boleta aparece una tercera columna con el nombre de la especialidad y con el color resaltado. De tal manera que vamos a elegir una mujer y un hombre con especialidad en derecho administrativo. Bueno, pues buscamos candidatas y candidatos que tengan la leyenda administrativa y seleccionamos el número y ese es el que vamos a escribir. Viene especialidad civil, viene mixto, viene penal y viene trabajo. El caso del maestro que señalaba yo de Tabasco. Bueno, él compite por juez de distrito en el área penal. Bueno, entonces si yo estuviera en Tabasco o en el sur de Veracruz y me toca votar por él, bueno, o quiero votar por él, pues entonces simplemente busco su nombre y lo coloco en lo que corresponde a penal, ¿no? Que sería la cuarta casilla de izquierda a derecha. Para mí esta es la más complicada. Gracias a producción ya pueden quitar las imágenes. Lo que tú dices, Rocío, es una elección que sí tenemos que llegar con una idea de por quién vamos a votar. Pero si te fijas, a final de cuentas es lo mismo que en el Ejecutivo y en el Legislativo. O sea, uno ya sabe, o vas a votar por un partido, o vas a votar por una candidata o un candidato, y hay ocasiones, algunas, en las que a lo mejor ya en casilla no te has decidido.
puede ser, digamos, dependiendo de la importancia del cargo. Dudo mucho que llegues a decidir por la presidencia de la República al momento, o dudo mucho que llegues a decidir al momento por la gubernatura. Pero a mí me ha pasado, a mí sí me ha pasado que de repente puede ser que en una diputación federal o en una diputación local o en una presidencia municipal llegues ahí y decidas. En este caso, por el número de candidatos, pues eso sería inviable. Efectivamente, estos 2 meses de campaña, abril y mayo, nos van a permitir irnos haciendo una idea. Van a salir los perfiles, va a salir información positiva acerca de un candidato, va a salir otra negativa. Por ejemplo, hoy en la mañana me llegó por medio de otro amigo un candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que me mandó, me dijo, mira, checa este perfil. Revisé, era un artículo, en realidad un artículo periodístico, pero se referían a él como un abogado que le ganó un pleito legal a Monsanto. Entonces, este tipo de información es la que vamos a ver. Qué decisiones tomaron, que liberaron a delincuentes, que la señora Marisela Morales fue procuradora en el sexenio de Felipe Calderón. O sea, todas estas informaciones, tanto positivas como negativas, van a ir saliendo. Es lógico que la mayor información la vamos a ver en las figuras a nivel nacional. Por ejemplo, me parece que por toda la historia reciente en los últimos 2 años en este país, pues mucha gente ya ubica, al menos de nombre, a Yasmín Esquivel. Todo aquel problema, que la tesis, que si fue plagiada, no fue plagiada, etcétera. O el caso de Lenia Batres, porque también ha estado pues, en medio, muy activa, con sus posiciones, etcétera. Y un poco menos Loreto Ortiz, pero si hubiera candidateado Norma Piña, sería de las más conocidas, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que poner mucha más atención a lo que nos corresponde como magistrados de circuito, a juezas y jueces de distrito, porque ahí vamos a tener que hacer la misma operación, pero digamos a nivel estatal. Fíjate que me enteré que para juzgados de distrito a nivel local, en el caso de mujeres solamente tenemos una candidata en una especialidad, mujer. Entonces ahí no va a haber mucha opción de elegir porque pues no hay más que una. No, exacto. Y eso puede replicarse en otras entidades y pues allí también habrá que tener eso en consideración. Sí, y de entrada para la parte electoral de las salas regionales, repito, nosotros nos toca en la circunscripción 5, vamos a votar por los mismos jueces, o candidatas y candidatos a jueces, con Colima, con el Estado de México, con Michoacán y con Querétaro. Hay que señalar que en ese caso, pues, ¿dónde va a pesar más el voto? Pues en el Estado de México, claro, que es el estado más poblado del país. En segundo lugar va a ser Michoacán, en tercero Querétaro y luego ya en cuarto lugar Colima, que es un estado pequeño, pero que nos corresponde el mismo circuito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Rocío, ¿con qué cerramos esta parte? Porque vamos a cambiar de tema. Pues la invitación muy importante a que todos participemos, que nos registremos como observadores ciudadanos, que vayamos a votar y que estemos conscientes de por quiénes vamos a votar, porque esto tiene implicaciones para todos, hayamos tenido necesidad de entrar de manera personal a estos procesos o como ciudadanos simplemente. Sí, de manera personal o colectiva, creo que todos antes o después tenemos que tocar o entrar con jueces, querámoslo o no querámoslo, ¿no? Repito, de manera individual o de manera colectiva. No sé, una separación, un divorcio, custodia de niños, lo que sea, ¿no? Bueno, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, agradecemos sus comentarios a la gente que nos escribió por celular en el chat y nos señala, por ejemplo, la señora Marta, que tendríamos que explicar en qué consiste cada puesto porque no sabemos nada de eso, no solo los nombres. Por cada puesto hay candidatos, pero ¿en qué consiste cada puesto? Muy brevemente le diríamos a la señora Marta que en este programa nos da tiempo para señalar la parte nacional y en una siguiente emisión, con gusto, nos vamos a la parte, digamos, más local. Mira, a grandes rasgos, de lo que vamos a elegir en los 3 primeros cargos, los que son a nivel nacional, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano más importante del Poder Judicial. Entre sus funciones esenciales es verificar que se cumpla la Constitución, ¿no? Creo que con eso, señora Marta, sería importante tener. Es el órgano más relevante de la administración en el Poder Judicial. Sería el análogo de la Presidencia de la República, en el caso del Poder Ejecutivo, y sería sería el análogo, por ejemplo, de la Presidencia del Senado o la Presidencia de la Cámara de Diputados. Déjame hacer un comentario chiquito. Sí. Y allí es muy importante tener en cuenta que no se trata de que interpreten la Constitución, sino que hagan que se cumpla la Constitución, que ha sido uno de los problemas importantes a los que nos hemos enfrentado ahora, porque a pesar de estar aprobado en la Constitución modificaciones o reformas, el Poder Judicial ha votado en contra de esas reformas que están en la Constitución. Sí, es sumamente importante. Señalando que leyes son inconstitucionales, cuando en realidad se trata de, o lo han hecho para servir a intereses extranjeros, porque eso hay que decirlo, ¿no? El segundo, el Tribunal de Disciplina Judicial, su nombre lo dice, es el órgano encargado de vigilar que los jueces no se corrompan, que no saquen sus sentencias por consigna, es decir, que en esencia hagan bien su trabajo. Y el tercero, para la señora Marta o para la gente que tiene dudas, también en el nombre se señala, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el tribunal que se encarga, entre otras cosas, de todas las divergencias legales que existan en un proceso electoral. Por ejemplo, es el tribunal que valida un proceso electoral. Y lo mismo vale para las salas regionales. En el nombre ahí aparece lo de Tribunal Electoral. Y bueno, es importante señalar que ninguno está supeditado al otro. Estos 3 que ha mencionado Ángel son igualmente relevantes, autónomos entre sí, y no se supedita uno a ninguno de los otros 2. Claro, y en una segunda emisión ya platicamos de los jueces y de los de circuitos. Pero por lo pronto ahorita la parte nacional, que es la que nos va a corresponder en Querétaro, esos serían los 3 órganos más importantes, que de hecho van 2 ligados a la cuestión electoral. Por otro lado, también aquí nos señala el señor Luis Sánchez de que pues aquí en Querétaro, por lo que se ve, al PAN no le interesa que se lleve a cabo la elección. Dice, pero la tienen que hacer, quieranlo o no, porque es una reforma constitucional. Dice, da la impresión que se están protegiendo a jueces corruptos y los ciudadanos exigimos la reforma. Ya habíamos dado aquí datos, Rocío, de cómo el 80% de la gente está a favor de la reforma y solamente un 13% en contra, no un 20% en contra, 13% en contra. Entonces es lo que señala el señor Luis Sánchez. Y por otro lado dice Alejandro Bolaños, pues para la mayoría de la población va a ser difícil qué postulados son afines a la 4T o contrario a ellos. Bueno, pues si eso va a ser el criterio para algunas personas, pues les puede ser útil que en las boletas pues vienen las abreviaciones PJ, PE, PL. Y eso ya puede ser un indicativo de si alguien va a votar con en mente esta situación. ¿Por qué? Pues porque es probable
que jueces que vayan más en una dirección del actual gobierno se hayan inscrito en los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, o sea, PE, PL. Y también es probable que jueces más cercanos a la oposición se hayan inscrito en el comité del Poder Judicial, o sea, PJ. Y también es posible que haya quienes estén registrados en 2 comités y que aparezca ahí en su leyenda también, pero pues también habría que observar en qué comités están. Puede ser el PL y el PE, y bueno, pensaríamos que pues son más afines a la 4T que quienes estén en el PJ, pero pues eso hay que tratar de informarnos con anterioridad lo suficiente de cada uno de los candidatos, sobre todo los locales. Digo, los nacionales pues vamos a tener mucha información, pero los locales a lo mejor con menos información, sí tratar de documentarnos, porque son los que más directamente van a estar en contacto pues con los queretanos. Sí, y mira, pasamos a otro tema, que es un tema que ha estado... Nos falta cerrar, perdón. Y es importante también señalar que quien tenga mayor votación... sí, correcto. Ocupará la presidencia de cada una de estos espacios, y entonces pues hay que tratar de identificar quién puede ser más relevante, porque ese voto de la presidencia tiene un valor multiplicado del que tiene un voto particular de cada uno de los ministros y ministras. Entonces hay que estar atentos a quién es las personas más conocidas, quiénes son las personas más conocidas y quiénes son los más factibles de que tengan mayor votación y que sean los más adecuados para nuestra sociedad. Eso va a aplicar en el caso de la Suprema Corte y del Tribunal de Disciplina Judicial, porque en el caso del Tribunal Electoral, como ya hay 5 que se van a quedar, van a llegar 2, ¿cómo se elige a la o al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente? Lo eligen entre ellos. Uh-huh. Entonces, lo que señala la maestra Rocío es: nosotros, con nuestro voto, la persona que tenga más votos en las boletas automáticamente queda como presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese dato es muy relevante. Ahora, pues si uno quiere votar por una persona, pues como vamos a tener la posibilidad de votar por 5 y por 4, pues dentro de nuestro voto, digamos, no hay prioridad. Esta elección va a ser el resultado de la suma colectiva de todo lo que se votó. Y bueno, decíamos el otro tema que ha estado en boga, medios de comunicación que desde mi perspectiva, de manera irresponsable, con respecto a los sucesos del rancho Izaguirre en Teciutlán, Jalisco, comenzaron a hablar con soltura de campos de exterminio. Y mira, yo ayer me metí al diccionario de la lengua española de la Real Academia Española para ver, en términos de lenguaje, qué es lo que se entiende por un campo de exterminio. La definición precisa de un campo de exterminio es un campo de concentración donde se extermina a prisioneros. Es eso, un campo de concentración. O sea, para que yo adjetive un lugar como campo de exterminio, primero tiene que ser un campo de concentración. Y además se extermina a los prisioneros. Ahora, ¿qué es un campo de concentración? De acuerdo al diccionario de la lengua española, es un recinto cercado para reclusos, especialmente presos políticos y prisioneros de guerra. Por eso señalo que no se puede hablar con soltura sobre campos de exterminio, porque eso tiene una connotación histórica muy fuerte. Por ejemplo, las dictaduras militares como la de Augusto Pinochet
o Rafael Videla en Argentina, Pinochet en Chile, ellos crearon campos de concentración, pero no se puede hablar de campos de exterminio. Y historiadores a nivel internacional distinguen perfectamente entre lo que son campos de concentración, que son campos para prisioneros y para trabajo forzado, de lo que son campos de exterminio. El mejor ejemplo son los campos nazis, construidos previos y durante la Segunda Guerra Mundial, con una característica esencial, Rocío: asesinatos de masa industrializados. Asesinatos de masa industrializados. Y a nivel internacional uno puede buscar. Hay campos de concentración famosos como Auschwitz, como Dachau, que fue el primero que hicieron los nazis en Alemania, Buchenwald, en realidad los hicieron en Alemania, en Polonia, en Austria, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen, Bergen, etc. Fueron más de 1000, entre 1000 y 1200. Y luego se separa estas instalaciones, repito, para asesinatos de masa industrializados. Ahí se habla de Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek, son los principales. Y mira, cuando yo veo, y con esto termino esta introducción, Rocío, cuando yo veo al Financiero que dice Techutlan, el Auschwitz mexicano, que conmovió al mundo, al corresponsal de la BBC en México, Rancho Izaguirre, dicen que somos el Auschwitz mexicano. Mira, yo sondeé, pregunté a amigos que tengo en Europa, que son los más cercanos, si oyeron hablar de Teuchitlán. Claro que no. Y la respuesta es no. Y menos en la connotación de el Auschwitz mexicano. Mira, aquí tengo los datos precisos sobre qué significó Auschwitz. Número de asesinados, 1.100.000 personas. 1.100.000 personas con instalaciones construidas ad hoc, hornos crematorios que funcionan con una temperatura entre 800 y 1200 grados, para que tú extermines de manera masiva a personas. Estructuras diseñadas ad hoc en el que tienes que tener pues, instalaciones de gas, cómo vas a funcionar, dónde vas a tener los prisioneros, las instalaciones son grandes, estamos hablando de hectáreas. Uh-huh. Y entonces es una cuestión de preguntarse, Rocío, si en los campos de concentración en Alemania fueron exterminados, es la palabra correcta, entre 17 y 20 millones de personas. Yo me pregunto, estos medios de comunicación en México, supuestamente profesionales, desconocen la historia universal a grado tal de hacer una analogía entre Auschwitz y el Rancho Izaguirre. Yo no creo que sean tan ignorantes. Más bien es una cuestión de querer magnificar una situación, y ahorita ya lo comentamos, pero bueno, a mí me parece que si queremos hablar de desaparecidos, del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Estado de Jalisco, etcétera, tenemos que comenzar por poner las cosas como están. Creo que todos vimos, ahora que fueron periodistas, muchos de ellos transmitieron en vivo, sin cortes, sin edición, las instalaciones de este rancho. Y efectivamente, bueno, más allá de que le correspondía a la Fiscalía de Jalisco, pero efectivamente uno dice, oye, esto es una exageración, no le puedes llamar campo de exterminio. Claro.
Y además fue un nado sincronizado no solamente con los periodistas al interior del país, también el New York Times y otros periódicos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, porque esencialmente fue de ahí, reprodujeron esta designación de ese espacio, y que en realidad pues no hay evidencias de que sea, bueno, para empezar lo que tú señalas, pues que no tiene ninguna característica de centro de exterminio. Yo creo que para designarlo en primera instancia como centro de exterminio tendría que ser un espacio generado de Estado para terminar con masas de personas por una cuestión pues política o ideológica, en contra de esas personas, y un grupo delincuencial pues no puede tener esa misma designación ni esas características. Esa es una. Dos, el espacio es muy pequeño. Nos encontraron evidencias claras de que haya muchas personas o muchos restos de personas enterrados en ese espacio o en ese lugar. Tercero, la Fiscalía Estatal lo manejó muy discrecionalmente desde el gobernador, bueno, que nadie ha tocado ni con el pétalo de una rosa, y vemos que desde cuando ha ido incrementando la delincuencia y las desapariciones en el estado de Jalisco, de hecho no en vano el enunciado del Cártel Jalisco, que como tal es el autor de este espacio, y que se estuvo negando durante toda su gestión a coordinarse con el Estado, con la Federación, para poder combatir los problemas de delincuencia y de desapariciones del Estado, número uno. Número dos, pues el fiscal que está encubriendo, porque podríamos decirlo de esta manera, lo que había en ese espacio del cual fue responsable y que dejó abandonado por varios meses. Número tres, el hecho de que hayan encontrado ropa y zapatos algunas madres buscadoras que merecen todo el respeto, las madres buscadoras que están buscando un ser amado, pero que no significa que necesariamente porque hubiese esas prendas ahí, digo, yo creo que lo de más sentido común es que si alguien va a desaparecer a una persona, pues la quema con todo y ropa o la desaparece con todo y ropa y zapatos, o sea, no habría una razón para que todos esas prendas y cuestiones personales se quedaran allí y desaparecieran a la persona. Entonces, de hecho, una misma madre buscadora que es famosa, señaló en varios medios que también habría que buscar a los vivos, y esto se refuerza con el que acaban de detener, ¿cómo le llaman? El Astra, Ajá. Que era quien organizaba y quien cuidaba ese espacio para reclutar personas, y que estaba vivo y estaba marcado como desaparecido desde el 2024, 23, no recuerdo. Y pues finalmente está vivo, y que posiblemente muchas de las prendas de las que están ahí, pues también puedan ser personas que están vivas en algún lugar y que pues no han sido encontradas. Y sobre todo, Rocío, una cosa que a mí me parece curiosa, entre comillas, es esto que acabas de señalar. ¿Cómo es posible que estos hechos se dan en Jalisco, Teochitlán, Jalisco, que tiene un presidente municipal, que tiene una policía municipal? Ese presidente municipal se llama José Ascensión Murguía Santiago, de MC, de Movimiento Ciudadano, que además se acaba de reelegir. Es decir, él gobernó de 2021 a 2024. Es un municipio que principalmente ha sido gobernado por el PRI, principalmente por el PRI, en alguna ocasión por el PAN, en alguna ocasión por el PRD, en alguna ocasión por Morena, pero por MC. Y no se le entrevista, no se les llama cuentas. Ahora, sucedió en el estado de Jalisco, gobernado por el señor Enrique Alfaro, en el periodo 2018-2024, también de MC. Este señor Alfaro, los medios de comunicación no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Se anda paseando en Europa, anda tomando champaña, anda esquiando,
Y parece muy extraño que la cosa sucede en Jalisco y van y se protesta ante el Palacio Nacional en Ciudad de México, ante el Poder Ejecutivo, y no van al Palacio de Gobierno en Guadalajara, donde se halla el gobernador de Jalisco, actualmente Pablo Lemus, que tendría que también salir a dar la cara, y como dices tú, los fiscales estatales de Jalisco, ¿en dónde están? ¿Por qué no se les cuestiona? Era su trabajo. Querer achacar todo a un gobierno federal es absurdo. Y otro detalle que no es relevante. Aquí lo que se mantiene de manera constante es la palabra Jalisco. Esto sucedió en Jalisco. Se le achaca, vamos a los que hablan de campo de exterminio, Cártel Jalisco. Bueno, pues hay que recordarles a esos señores que el Cártel Jalisco, Nueva Generación, nace en 2007. ¿Quién gobernaba el país en 2007? El panista Felipe Calderón. ¿Quién gobernaba el estado de Jalisco en 2007? El panista Emilio González Márquez, que también tendrían que explicarnos cómo es posible que estos cárteles nacieron, crecieron, se desarrollaron, se consolidaron, establecieron relaciones internacionales bajo gobiernos del PRIAN. Pero esto sí, absolutamente no se dice nada. Bueno, se nos fue el tiempo, los esperamos aquí la próxima semana con Gonzalo Guajardo, Sergio Becerril, los saluda Ángel Valderas. Rocío Méndez. Nos veremos aquí el próximo miércoles en una emisión más de Tetras. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.